Hola a todos y bienvenidos a este streaming que realizamos como actividad de la materia de aprendizaje disruptivo del doctorado en educación con tecnologías en el aprendizaje y conocimiento en entornos virtuales de la Universidad IEXPRO. En este vamos a hablar sobre dos lecturas muy interesantes. La primera es el artículo Predicciones del informe Horizon Report, retrospectiva del 2004 al 2020, pistas educativas de Felipe A. y Núñez F., y la segunda se titula El enfoque sociológico del uso del B-Learning en la educación digital del docente universitario, de Valverde J. y Vallardes J. Me presento, soy el maestro en ingeniería, Dirk Lueders Monsiváis, y seré el moderador. Como escucharon por los temas que vamos a hablar, pues vamos a hablar del B-Learning, que se trata de una metodología educativa que combina el aprendizaje en línea y el presencial. Y las tendencias esas del Horizon Report en educación es un informe anual que es una guía para educadores y líderes de instituciones donde se identifican tecnologías y prácticas emergentes que tienen el potencial de transformar la educación. Les presento a nuestros panelistas, la maestra en tecnologías de información, Viridiana Olmedo González, la maestra en educación, Patricia Patlani Huerta, y el doctor en educación y doctor en administración, Tomás Mendoza Gómez. Les recuerdo a nuestros panelistas que tienen un tiempo de 2 minutos para cada uno de sus aportes, que son muy valiosos para esto. Entonces, empezaremos. Empezamos con la doctora Viridiana, la maestra Viridiana. ¿Cuáles son, para usted, las predicciones del Horizon Report del periodo 2004 y 2020 y cómo se han visto reflejadas en el desarrollo de la educación en este lapso de tiempo? Hola, la pregunta que me planteas es muy interesante. Según el informe Horizon Report para el periodo 2004-2020, se hicieron varias predicciones sobre el futuro de la educación y cómo éstas se desarrollarían en los próximos años. Algunas de las predicciones que se hicieron incluyeron el aumento del uso de tecnologías móviles, la implementación de sistemas de aprendizaje personalizado y la integración de la realidad virtual. Si bien estas predicciones no se cumplieron al 100%, sí podemos ver cómo muchas de ellas sí se han visto reflejadas en el desarrollo de la educación en los últimos años. Por ejemplo, el uso de dispositivos móviles se ha convertido en una herramienta importante para el aprendizaje en línea y la educación a distancia, especialmente durante la pandemia. En cuanto a la realidad virtual, aunque aún no se ha integrado ampliamente en la educación por el costo que esto representa, ya se están realizando algunas pruebas y experimentos en esta área y se espera que en un futuro no muy lejano pueda tener un papel importante en la forma en que los estudiantes aprendan y se relacionen con el conocimiento. En caso particular, puedo aportar que la Escuela Nacional Preparatoria, antes de la pandemia, ya había adoptado muchas de estas tendencias como gamificación, el Internet de las Cosas, el aprendizaje adaptativo con el uso de tecnologías móviles dentro y fuera del aula, las cuales facilitaban el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y no solo eso, sino también el uso de tabletas por y para los estudiantes, las cuales fueron proporcionadas por la misma UNAM, pero efectivamente se dieron cuenta que no, que esto implicaba muchos gastos, además de que aún no nos habíamos visto en la necesidad de implementarlo por completo hasta que llegó la pandemia y nos vimos obligados a hacerlo. Esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, la doctora Patricia. Pues la educación ha apostado mucho al B-Learning como educación del presente. ¿Considera usted que ha cumplido con su objetivo de enseñanza en la educación? Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes en este espacio. Bueno, sin duda el B-Learning ha incrementado su tendencia en los últimos años en diversas instituciones educativas, pero la pregunta es, ¿realmente hemos modificado ese paradigma en la educación o los docentes hemos logrado esa disrupción en el aprendizaje utilizando el B-Learning? Bueno, pues los docentes tenemos ese reto de incorporar y desarrollar nuevas competencias digitales para generar estos procesos en la sociedad, para lo cual es necesario una formación constante, digital y permanente, según Valverde y Berrocoso 2011, y para ello las diversas instituciones a las que pertenecemos nos han actualizado constantemente. Los docentes estamos siendo capacitados con este uso de las tecnologías, pero considero que aún estamos en proceso de hacer esa disrupción para el proceso de aprendizaje
atrevernos a implementar secuencias innovadoras e inclusive interdisciplinarias, con aplicaciones contextualizadas, aplicadas a las diversas áreas del conocimiento, aplicando así la presencialidad necesaria, pero también el trabajo en línea que se puede realizar y potenciando las habilidades natas de los estudiantes con el uso de las tecnologías, evaluando de los docentes los aciertos y las posibles modificaciones. Así que considero que vamos transformando la educación hacia la nueva tendencia de Big Learning y el aprendizaje disruptivo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y a continuación, el doctor Tomás le preguntamos, ¿cuáles son las tendencias relevantes en el uso de la tecnología en el aula y el fomento de habilidades digitales? Su micrófono, maestro. Tiene apagado el micrófono. Antes que nada, bienvenidos a esta gran comunidad universitaria que nos acompaña el día de hoy en este grupo de panelistas. De acuerdo a esta interrogante, creo y considero que la tecnología ha formado parte de los escenarios culturales, en esa contemporaneidad de las políticas educativas, de estas agendas gubernamentales que se vienen a preocupar, como se ha mencionado, en forma sustancial de la transformación, no solamente educativa, sino que también puedan vincular las tecnologías de información y comunicación, como es el B-Learning y los enfoques del Horizon Reports, que viene perfilando elementos tecnológicos emergentes a la educación y que vienen a destacar estas agendas a las políticas a nivel nacional. Este gran esfuerzo de los diferentes agentes digitales es el resultado que han tenido las diferentes universidades en la parte de investigación y principalmente en el campo educativo. Plasmar estos objetivos o lineamientos que puedan reflejar en una forma combinada la parte fundamental y necesaria de embarcar a los diferentes países en esa transición hacia la sociedad. Y esto logrando un cambio en esa brecha a la educación del futuro. Por lo tanto, puedo concluir con esta cita de CISA en 2021, el cual menciona que los modelos de familia, los modelos de producción y de distribución de las maneras de pensar, sentir y actuar de las nuevas generaciones marcan la necesidad de esa reconceptualizar el desarrollo profesional que es necesario para los actores educativos, entendiendo cada una de esas complejidades. Gracias por estas grandes exegesis que mis compañeros panelistas han presentado. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos, agradecemos mucho a nuestros panelistas por el tiempo que nos brindaron con estos interesantes temas y a la gente que nos hizo el favor de acompañarnos en el streaming, pues ahí pudimos ver algunos comentarios mientras hacíamos el streaming. Y para finalizar, como reflexión o resumen, pues el B-Learning y las tendencias del Horizon Report en la educación están cambiando la forma en la cual aprendemos y enseñamos. Esperemos que este stream les sea útil para entender mejor estas metodologías y tendencias y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.